de aquel país. Pablo, el gusto de saludarte, buen día. Hola, buen día, Omar, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, la agenda del Congreso habla de la posibilidad que el miércoles haya una sesión para proclamar la fórmula Fernández-Fernández. Así es, estamos citados a las 2 de la tarde el miércoles, la Asamblea Legislativa, o sea, tanto diputados como senadores, para, según lo que dice la Constitución Nacional, proclamar la fórmula que ha resultado victoriosa en las últimas elecciones, ya camino a lo que es el traspaso de mando que concluirá el día 10 de diciembre. ¿Cómo viene la transición, Pablo? No, tranquila, yo creo que ordenada, de alguna manera el gran tema o la gran duda que hay en muchas de las áreas cuando uno ya se pone directamente a trabajar en eso, son cómo quedan algunas situaciones, ¿no? Puntualmente mencionabas el tema de salud, cómo queda la deuda que hoy tiene el Ministerio de Salud con distintos oferentes de servicios, con distintos prestadores de medicamentos, de vacunas, la deuda que queda, que es muy importante, porque hay que acordarse que nosotros discutimos ahora el presupuesto y tenemos que saber claramente cuáles son las deudas comprometidas y sobre todo también programar lo que es el año que viene en todas las áreas de gobierno, ¿no? Presupuesto que va a tratar la nueva composición del Congreso, ¿no es así? Después del 10 de diciembre. Exactamente. Nosotros tenemos presentado un presupuesto, porque por ley había que presentarlo previamente, que es el presupuesto de la gestión, digamos, que de alguna manera no ganó, y bueno, y se está trabajando en un presupuesto acorde a lo que pensamos que va a ser la realidad que ha cambiado absolutamente desde aquel presupuesto, la realidad económica que hoy tiene la Argentina y la que va a enfrentar el año que viene, ¿no? El valor del dólar, la inflación, el crecimiento o no crecimiento de la economía argentina en el año que viene, que son las variables macro, y establecen después, en base a los ingresos previstos y a los egresos necesarios, cómo se va a tener que comportar el gobierno, ¿no? en el año que viene. Claro, porque además habrá que ver cuál es la situación real de la economía del área de salud. ¿Qué va a pasar con las obras sociales, especialmente la deuda que se tiene con los distintos gremios? Porque ya los gremios han enviado dos mensajes claros. Por un lado, el apoyo a la gestión de Alberto Fernández en el encuentro que se dio la semana pasada, los dichos de Moyano ayer diciendo no vamos a hacer paro a este gobierno. Habrá que ver cómo se va pagando la deuda con los gremios, pero sin descuidar también qué está pasando con la obra social de los jubilados y pensionados, el cumplimiento con los laboratorios por el pago de las vacunas, medicamentos, y las deudas que se tiene con las provincias, o si las provincias tienen deuda con la nación. No, en general la deuda tiene que ver más que... el tema de las obras sociales es muy importante en la Argentina porque la mitad de la población argentina tiene cobertura social, la otra mitad no, aproximadamente, ¿no? Obviamente que en estos últimos años, con el desempleo en aumento, mucha gente que tenía cobertura social ha ido quedando sin cobertura social. Y después hay un porcentaje menor, que es la que se atiende a través de prepagas, etcétera, que también al aumentar tanto el valor de muchas de las prepagas, hoy es prácticamente insostenible, muchas de estas personas han quedado sin cobertura. Entonces vos tenés estos tres grandes grupos, y cada uno está con algún problema, ¿no? La gente que no tiene cobertura, que se atiende en el sector público. ¿Qué calidad es la cobertura de las prepagas? Porque hay de todo. Hay prepagas que tienen muy buena cobertura, que son las más caras. Hay prepagas que tienen, ahora el gobierno autorizó planes limitados, que se llama, que solamente, que antes no estaban permitidos. Digamos. Claro, que no cumplen todo el plan médico obligatorio. Y que terminan en el hospital público. Y cuando tienen algo importante o grave, terminan en el hospital público. Como la Argentina, ¿y ese dinero después lo recupera el hospital? Y lo recupera en la medida de que la prepaga cubra esas partes. Pero, digamos, si un paciente que tiene un plan en prepaga... complejidad que no lo cubre... Y no lo recuperará. Como en la Argentina la salud es un derecho, sí. Todos los argentinos, tengamos obra social, prepaga o no tengamos nada, tenemos el derecho a ser atendidos en el sector público. Este tema, que permite, por supuesto, el recupero de costo cuando hay un tercer pagador, no siempre ocurre. Y ese es el sistema de salud que tenemos en la Argentina. Por eso es tan importante la coordinación entre estas áreas, ¿no? Lo mencionaste al PAMI, que es el pagador más grande que tiene la Argentina y comprador más grande de medicamentos, la superintendencia que regula las obras sociales nacionales, las obras sociales provinciales y de las universidades y de las Fuerzas Armadas que no se incluyen ahí, y por supuesto la gente sin cobertura. Una pregunta muy personal y
Si mañana Alberto Fernández dice, bueno, Pablo va a ser ministro de Salud, ¿estás en condiciones de decir si acepto? Bueno, nosotros tenemos un equipo de salud en la provincia de Tucumán que ha venido trabajando en conjunto con mucha gente que hemos trabajado en los grupos técnicos a lo largo de este año y medio aproximadamente, con el doctor Ginés González García, con Arnaldo Medina. Digo que son otras de las personas que se mencionan y que tranquilamente cualquiera de ellos también puede llegar a ser ministro. El Ministerio de Salud es una estructura que debe dar gobernanza al sistema. Hoy es una secretaría, hay que transformarla de vuelta en ministerio. ¿Que es una decisión ya tomada? Eso es una decisión tomada del presidente. Reiteramos entonces, volverá a ser Ministerio de Salud. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque es muy importante que en este sistema tan dividido que tenemos de salud en la Argentina, la imagen de gobierno de este sistema sea un ministro de salud que se siente en la mesa del Gabinete Nacional y pueda transformar la agenda de salud en una agenda política importante en las manos del presidente. Así que en realidad, de verdad, yo creo que en este momento lo más importante es que el presidente tenga la absoluta certeza de que no es una la persona que puede, sino que son equipos, y que aparte tenga toda la tranquilidad de elegir. Nosotros donde estaremos, yo tengo todavía 2 años más de diputado personalmente, con lo cual en la Comisión de Salud seguramente tendremos tarea en este sentido. Así, con lo cual, la verdad es que me parece que lo más importante es entender ¿No te desespera? No, yo creo que lo que me desespera es la situación del sistema de salud en la Argentina y la necesidad de recursos, que hoy por supuesto son muy pequeños, ¿no? Los otros días conversando con el doctor Capolungo, que quería ver la posibilidad de tener una comunicación por esta situación que se plantea, ¿no? Y se viene dando desde hace mucho tiempo y que cada vez que podemos lo resaltamos por lo menos en este programa. La aparición a mente de casos de sarampión. Ayer leía un artículo en uno de los diarios nacionales diciendo que el crecimiento que ha tenido el grupo de padres no vacuna está llevando a que aparezcan estos casos. ¿Es así de simple esto? ¿Cuáles son las incidencias que tienen? Yo creo... De años atrás, 0 sarampión, de pronto tengamos casi 50 hoy. Desde el año 90 la Argentina no ha tenido, o estamos libres de sarampión, que se llama endémico, y estamos llegando ya a un año de circulación, con lo cual Argentina va a perder ese estatus de país libre de sarampión si es que esto no se corta. Y como bien decís, Omar, y hoy lo mencionan también algunos matutinos, el sarampión no está controlado en provincia de Buenos Aires. Ahora, el motivo por el cual tenemos sarampión en la Argentina tiene dos patas. Una es que hay muchísimo sarampión en el mundo, Europa, Estados Unidos, también Venezuela, también Brasil. ¿Pero son países que también tienen una campaña fuerte antivacuna o no? Son países que tienen, es distinto, hay muchos países donde las vacunas no son gratuitas, hay países en donde las vacunas no son obligatorias, hay países en donde hay muchos grupos antivacunas, hay países en donde la importancia de la gravedad del sarampión ha sido descuidada y eso ha hecho que generen bolsas de pacientes no vacunados y que haya brotes en estos países. Ahora, eso llega a la Argentina. Si en la Argentina hubiéramos mantenido cobertura suficiente de vacunación, no tendríamos casos. ¿Por qué no hemos mantenido coberturas? Las razones son múltiples, pero la primera razón en la Argentina no son los grupos antivacunas, la primera razón en la Argentina es la poco acceso a vacunas en distintas provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. El poco acceso a la vacuna tiene que ver con que el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de la Nación, que se retira ahora, compró vacuna de menos, distribuyó mal las vacunas, desaduanizó tarde las vacunas. Y también tiene que ver, porque también hay que responsabilizar, a que las jurisdicciones, o sea, no todas las provincias, han garantizado vacunatorios abiertos todos los días, enfermeras que vacunen, horarios extendidos, campañas de vacunación, campañas de promoción a la vacuna. Eso ha hecho que distintas personas no accedan a la vacuna, las coberturas bajen y tengamos riesgo de volver a tener sarampión, que es importante que la gente sepa, porque por ahí se dice mal, que el sarampión es una enfermedad benigna. El sarampión es una enfermedad potencialmente mortal, potencialmente discapacitante. No sé qué enfermedad puede ser benigna, ¿no? No, pero hay enfermedades, qué sé yo, dentro de las eruptivas, que sí. Por ahí la rubiola es una enfermedad que es muy grave para la embarazada. ¿Es una enfermedad que puede provocar muerte o no? El sarampión sí, puede provocar muerte, discapacidad neurológica de por vida, puede provocar... Es el temor que dicen algunos disminución de las defensas muy graves. Si hay crecimiento de los grupos antivacuna, el temor es que vuelvan a aparecer otro tipo de enfermedades mucho más graves, ¿no? Que ya estábamos... Bueno,
libre. Ahora vamos a los grupos antivacunas. Los grupos antivacunas no son muy importantes en la Argentina, pero están, digamos, de alguna manera creciendo. Entonces, lo importante, entre otras cosas, por ejemplo, el año pasado logramos hacer la ley de vacunas en la Argentina, que claramente establece que las vacunas en la Argentina son un derecho, pero son un deber también, son una obligación. Y debemos vacunar a nuestros hijos, debemos vacunarlos, no es que podemos, debemos, es obligatorio. Los médicos deben indicar las vacunas, no es que pueden, deben hacerlo. Hay un caso en la provincia de Buenos Aires que... Y son pasibles de sanciones, médicos y también las familias que no vacunen a sus hijos, las escuelas que no informen de chicos que no estén vacunados. Entonces, esta ley que de alguna manera viene a intentar a ayudar a que las coberturas de vacuna mejoren, es una de las herramientas. Pero definitivamente esto que estamos haciendo hoy, o sea que en un matutino podamos hablar de vacunas, en un programa tan visto, es muy importante, que es lo que debería estar pasando hoy en toda la Argentina y lamentablemente no sucede. No, y lo lamentable es que uno de los casos en la provincia de Buenos Aires, el grupo de padres, un matrimonio que está al frente de la campaña, sus 3 hijos tienen sarampión. Claro, no, es muy contagioso. Y después está el otro tema, dicen que es un contagio rápido. No, digamos, si vos en una habitación de 10 personas aparece una persona con sarampión, y si las 10 personas no están vacunadas, se contagian 9. O sea, la tasa de contagio de sarampión es altísima. Entonces, realmente, en una población no vacunada o que no ha tenido sarampión, el riesgo de que eso se propague de una manera... Y hay grupos que no se pueden vacunar. Los menores de 1 año, las pacientes trasplantados, los pacientes que tienen alguna enfermedad de sus defensas graves. ¿De cuándo es la vacuna contra el sarampión? Al año. Se ha bajado ahora por la epidemia en Buenos Aires, pero la vacuna acá... ¿Eso es dentro de la triple o es individual? La triple viral. Es la triple viral y después se vuelve a poner al ingreso escolar a los 5 o 6 años. Claro, porque los grupos por allí dicen lo que sucede es que es alto el porcentaje de las vacunas que están en malas condiciones. Ayer leí un informe que apenas el 10% puede tener algún tipo de falencia en la vacuna. No. Las vacunas no están en malas condiciones. Las vacunas son extremadamente seguras. Eso no quiere decir que no pueda haber efectos colaterales, como cualquier medicamento los tienen, pero son muy raros, están en el orden del 1 por cada millón de pacientes vacunados, y la verdad es que el riesgo de tener la enfermedad es muchísimo más alto que el riesgo de vacunarse, con lo cual no hay ninguna duda en ningún lugar del mundo de que las vacunas deben ser colocadas. Nosotros en Argentina en general, la población esto lo entiende, la población no tiene problema con vacunarse, al contrario, creo que la responsabilidad más grande en la Argentina la tiene el Estado en garantizar la compra de vacunas, la distribución y la colocación, ¿no? Porque esto termina, digamos, el eslabón de oro es el vacunador, es ese enfermero o enfermera que en algún lugar hoy de Tucumán está vacunando a una persona. Ese es el eslabón de oro que tenemos que cuidar. Como cualquier cadena, cualquier eslabón tiene su importancia. Y también estaban pidiendo a los profesionales el fortalecimiento de la campaña contra la meningitis. No sé cómo estará, si tenés algún mapa de lo que ha pasado con la campaña, porque hay pedidos, porque aparentemente no habrían distribuido la cantidad que se venía distribuyendo, ¿no? Se distribuyó mucho menos, hubo problemas con la compra, porque en realidad se demoró la compra por motivos de evaluatorios. Eso hizo que se compren menos vacunas contra meningococo. Nosotros tenemos una vacuna obligatoria hoy para meningococo, que es para lo que se llama vacuna tetravalente, que es para 4 cepas. De esas 4 cepas hay una que es la que circula más en la Argentina, y queda todavía otro meningococo que no se incorporó al carnet, que es una deuda que tiene la Argentina. Y definitivamente en eso todavía el atraso no se ha compensado. Y lo que va a tener que hacer el ministerio que viene en la compra de vacunas es calcular también cuántas son las vacunas que el año pasado o que este año no se han puesto para intentar recuperar el año que viene. Hay que comprar las del año que viene más las que no se han puesto este año. O sea que hay que prever que esos 350 millones, 400 millones de dólares, que es todo el calendario de vacunas de la Argentina, estén garantizados para el año que viene. Pablo, volvemos al tema institucional y político, ¿no? Ya para terminar, porque cuando hablamos acerca de la transición, tal vez los mayores problemas que ha tenido la transición no ha sido una discusión de saber cómo están los números, que seguramente en algún momento se puede dar la polémica, a ver si habrá o no mantenimiento de algunas estructuras creadas por el gobierno que se va el 10 de diciembre, cómo serán las discusiones en el Congreso,
creo que hoy los mayores inconvenientes están desde el punto de vista del posicionamiento geopolítico de Argentina, ¿no? Ante lo que comentamos en la apertura, la situación que se vivió en su momento en Ecuador, la violencia que no paró en Chile, que tal vez esto de Bolivia ha tapado un poco lo de Chile, lo que está ocurriendo en Bolivia, la relación Macri-Fernández, Fernández-Macri por lo menos es de madurez, el mensaje hacia la sociedad. Habrá que ver qué es lo que conversaron ayer telefónicamente por la situación de Bolivia. ¿Cómo ves el tiempo a venir desde lo institucional, desde lo político, a partir del 10 de diciembre? Yo escucho en Alberto Fernández una persona con conocimiento importante de lo que está pasando en el mundo y en la región. Es muy claro cuando habla de la globalización, es muy claro cuando habla de la necesidad de una geopolítica inteligente, que significa avanzar en una unión con el mundo, pero una unión inteligente, ¿no? Y yo creo que en este sentido, dentro de lo que es un gobierno como el que queremos representar, que es un gobierno progresista, un gobierno que trabaje para los que menos tienen, un gobierno que logre distribuir la riqueza de manera más homogénea, que estos son los principios que de alguna manera imperan en nuestro movimiento, tiene una mirada en el mundo que es una mirada hacia lo democrático, hacia las libertades, hacia el reconocimiento de las libertades democráticas en todos los países, ¿no? Esto es importante, me parece, porque lo que ha pasado en Bolivia, uno puede o no tener una mirada crítica acerca de por qué Evo Morales decidió seguir siendo candidato en Bolivia, si es que debería haber hecho caso al referéndum o no, si debería no haberse presentado o no. Pero lo que uno no puede hacer es desconocer que Evo Morales es un presidente democrático, surgido del voto democrático, que había vuelto a ganar las elecciones. La discusión era si había logrado ganarlas sin balotaje en un proceso eleccionario que él mismo permitió la auditoría y reconoció dificultades en el conteo de votos y que había previsto inclusive frente a hacer un nuevo llamado de elección, etc. Y cuando uno ve Fuerzas Armadas, policía autoacuartelada y violencia pidiendo que esto salga del marco institucional, uno se retrotrae a las peores épocas de América Latina, ¿no? Que es lo que uno no quiere ver. Tampoco queremos ver lo de Chile, queremos ver que las instituciones logren sostener, porque si lo que entendemos que estas democracias jóvenes que tenemos en Latinoamérica tienen acá una responsabilidad mucho más importante de sostenerse entre ellas y lograr avanzar para que definitivamente, además de que la democracia se sostenga, la gente viva mejor. Este es el gran desafío, claro, porque ese tema de que la gente no vive mejor también termina generando lo que pasó en Chile, ¿no? Claro, en Chile recordamos que todo comienza con la actualización del pago de algunos servicios, ¿no? Ahora, ¿por qué digo el tiempo a venir? El mensaje que debe llegar desde lo institucional, sea desde el Ejecutivo, desde el Congreso, hasta de la propia justicia, hacia la sociedad, es una situación social finita, ¿no? Coincido. De mucha responsabilidad, de mucho diálogo, de muy poca enfrentamiento. Yo creo que lo que tenemos que hacer en general, toda la política, y creo que este es el mensaje, es intentar trabajar por sobre la grieta. No, a la gente no le interesa las peleas entre los políticos, a la gente le interesa que los problemas se solucionen. Y creo que esta es una enorme responsabilidad del gobierno que se va, que trabajó permanentemente intentando fortalecer la grieta todo el tiempo, y del gobierno que viene, que tiene una responsabilidad mucho mayor ahora, porque va a ser el gobierno que de alguna manera tenga la responsabilidad del Estado. Yo creo que acá, por el equilibrio también que habrá en el Congreso, va a ser un Congreso de mucho debate, ¿no? En la Cámara de Diputados va a ser prácticamente una situación de empate, o sea, entre las dos fuerzas mayoritarias, y eso va a obligar a diálogo, va a obligar a consenso, y me parece bien, me parece que eso es lo que la sociedad nos está pidiendo, y por eso ha votado así, y por eso creo que estamos obligados a hacer eso. Pablo, ¿cuándo se estaría definiendo dicen que entre el 5 y el 8 de diciembre, ¿no? El 10 de diciembre. El gabinete. ¿El gabinete cuándo va a jurar? No, digo, ¿cuándo se estarían definiendo? No, me imagino que estamos en plena transición y seguramente en las próximas semanas Alberto terminó su gira exterior y estará definiéndolo de a poco. Me parece
que en ese sentido hay que tener paciencia y acompañar al presidente.